Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, trayéndoles esta lección, la lección número 3 de este trimestre nuevo que ha comenzado. Ya van 2 semanas que estamos hablando acerca del libro de Marcos, ¿verdad que sí? Así es que vamos a ir viendo de qué se trata esta lección que lleva como título Controversias. Parece que muchas cosas estaban sucediendo que había que entrar en diferentes controversias. Así dice que también les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Marcos 2 27 y 28, ¿verdad? Y vamos a ir viendo lo que nos dice acá. Dice que Marcos en el capítulo 2 versículos 1 a 3 y 6 contiene 5 historias que ilustran la enseñanza de Jesús en contraste con la de los dirigentes religiosos. Esas historias se encuentran en un patrón específico en el que cada historia sucesiva se vincula con la anterior mediante un tópico paralelo. La última de las historias da un rodeo y se reconecta con la primera. Cada una de estas historias ilustra diferentes aspectos del ministerio de Jesús, como lo especifican las declaraciones que aparecen en Marcos 2, 10, 17, 20 y 28. Las secciones del domingo, lunes y martes profundizan en el significado de estos relatos y en las declaraciones de Jesús que se encuentran en ellos. Y Marcos 3, 20 al 35 es el objeto de estudio de los días miércoles y jueves, ¿verdad? Y lo que también veremos es un ejemplo de una técnica que el escritor del Evangelio usa y que se conoce como historias sándwich. Este patrón narrativo aparece al menos 6 veces en Marcos. En cada caso, el foco es algún aspecto importante de la naturaleza de Jesús y de su papel como Mesías y de la naturaleza del discipulado. Y esta semana leeremos varias historias acerca de Jesús y veremos cómo podemos aprender de ellas. ¿Qué podemos aprender de estas historias? Es lo que vamos a estar viendo en esta semana, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito más acerca de estas controversias que estaban sucediendo, ¿verdad? Y vamos a ver aquí qué nos dice. Dice que el comportamiento de Jesús, su modo de predicar, incluso sus sanaciones, entraban en conflicto directo con las tradiciones de las autoridades religiosas. No sé de ustedes, pero a mí me suena muy conocido a veces a los problemas que surgen en nuestras iglesias, donde hay muchas controversias simple y llanamente porque se hacen cosas un poquito quizás diferentes de lo normal que siempre se hace y crea controversia, ¿verdad? Lo consideraron blasfemo, glotón y amigo de pecadores, transgresor del sábado. E incluso llegaron a acusarle de trabajar para Belcebú. Sus propios familiares llegaron a considerar que Jesús había perdido la razón a causa del exceso de trabajo. Y sin lugar a duda, la vida de Jesús fue una vida controvertida. Así que ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Si Jesús hubo controversias, ¿cómo no vas a tener controversias en este mundo? Y mucho menos dentro de la iglesia con otros que posiblemente tienen diferentes pensar. Más o menos parecía lo mismo que vivía Jesús. Controversias sobre el perdón en Marcos 2, 1 al 12. Controversia sobre la comida en Marcos 2, 13 al 22. Controversia sobre el sábado en Marcos 2, 23 al 3, 6. Preguntas controvertidas acerca de Jesús. ¿Con qué poder hace milagros en Marcos 3, 22, 30? ¿Está loco Jesús? Marcos 3, 20 al 21 y el 31 al 35. Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta semana y quisiera que se enfocaran un poco, escudriñen bien esto, mis queridos, porque hay que conocer exactamente cada uno de estos detalles y por qué las controversias, ¿verdad? Para poder entender mejor eh, el libro de Marcos. Miren, dice acá, controversias sobre el perdón. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 5. Cuando Jesús volvió a la casa de Pedro en Capernaum, mucha gente vino a escucharle. Marcos 2, 1 al 2. 4 amigos se acercaron para que Jesús sanase a su amigo paralítico, pero no consiguieron acercarse hasta él. Dispuestos a lograr llevarle ante Jesús, subieron al techo e hicieron una abertura para poder bajarlo. El discurso de Jesús quedó interrumpido y todos quedaron en silencio esperando a ver qué haría Jesús allí en Marcos 2, 3 y 4. Y estas fueron sus palabras en Marcos 2, 5. Tus pecados te son perdonados. El paralítico podía haber reclamado, lo que necesito es andar, pero no lo hizo.
Jesús sanó la raíz de su dolencia. No le importaba no volver a caminar, sino el perdón que dio paz a su alma. Y esto es el paralítico, mis queridos. Para los escribas, esto era una blasfemia, algo cierto. Si Jesús no fuera Dios, para demostrar que tenía el poder de dar perdón, Jesús sanó al paralítico en Marcos 2, 8 al 11. La gente alabó a Dios por dar a Jesús el poder de poder perdonar los pecados en Marcos 2, 12 y Mateo 9, 8. El paralítico anduvo, pero los escribas quedaron ciegos, incapaces de ver que Jesús podía leer sus mentes, perdonar al pecador y otorgarle sanidad. Jesús sabía que el paralítico tenía pecados y se los perdonó. Conocía su mente, además le dio la sanidad. Mis queridos, Jesús te conoce, Jesús nos conoce, nos quiere perdonar y sabe de qué pecados nosotros estamos batallando y quiere perdonarnos. Así que no seas como estos fariseos que estaban buscando el porqué de las cosas, que no entendían qué hacía Jesús y que creían que él simplemente estaba haciendo un blasfemo. Veamos esta otra parte de la lección. Controversias sobre la comida. Estos fariseos no encontraban qué más poder argumentar. Dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Marcos 2, 14. No es fácil, no es difícil imaginarse la controversia que levantó el llamamiento de Leví. Leví era un cobrador de impuestos. No era una persona vista bien ante los ojos de nadie. Dice, para un judío ortodoxo, un publicano era peor que un gentil. Era un judío renegado, vendido a sus enemigos. No podía comer con él ni tocarlo. Pero la cosa fue a peor. No solo comió en casa del publicano, sino que se rodeó de muchos como él. En Marcos 2:15. Los críticos no desperdiciaron la ocasión. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Marcos 2:16. Jesús les refutó de forma lógica. ¿Dónde mejor que aquí encontraré pecadores a los que salvar? En Marcos 2:17. Además los confrontó a que examinasen sus propios sentimientos. Debían aprender a amar en Mateo 9:12 al 13. O sea, controversia sobre comida. Buscaban cualquier cosita para poder hacer un revolú. Empiezan por la comida y terminan acusando a los publicanos que se estaban rodeando, pues Jesús se estaba rodeando de ellos. Qué terrible es saber que una controversia por una cosa como la comida los llevó a prácticamente discriminar contra los publicanos y no creían que podía haber perdón para ellos. Controversia sobre la comida parte 2. Seguimos aquí en las mismas para ir entendiendo un poquitito más acerca de ellos, porque aún allí le escribió un poquito más Jesús para que pudieran entender. Dice, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Marcos 2:19. Y Jesús le hablaba en parábolas y le decía de diferentes formas para que pudieran entender. Lejos de aprender a amar, los fariseos incitaron a los discípulos de Juan para unirse a sus críticas. Porque los discípulos de Juan y los discípulos y los de los fariseos ayunan. Y tus discípulos no ayunan, le dijo en Marcos 2:18. Y la respuesta de Jesús vino en forma de parábolas. La parábola de las bodas en Marcos 2:19 y 20. ¿Cómo puede alguien ayunar estando de boda? El novio es Jesús, los invitados, los discípulos. Cuando Jesús muriese y resucitase, entonces sus discípulos tendrían la necesidad de ayunar. Y aquello era sencillo, era que Jesús no iba a estar con ellos. Necesitaban, ahora que estaban allí, quedar con Jesús, participar con Jesús hasta ese momento en que Jesús no iba a estar con ellos. Las enseñanzas vivas de Jesús no tienen cabida, no tenían, perdón, cabida en las enseñanzas muertas de las tradiciones y viceversa. O sea, lo que Jesús estaba predicando en ese momento eran cosas sumamente necesarias. Sin embargo, los fariseos buscaban todo lo que pudieran para tratar de hacer sentir como que lo que él decía no era verdadero. Controversia sobre el sábado. Miren otro más que llega a ser un problema para
los fariseos, ¿verdad? Miren lo que dice acá. Dice que entonces los fariseos le decían, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito en Marcos 2:24? Los fariseos enseñaban 39 formas de trabajo que transcendían el descanso sabático ordenado por Dios. 39 formas. Y al tomar el grano y quitar su cáscara para comerlo, los discípulos realizaban tres trabajos prohibidos en sábado: cosechar, trillar y aventar. Increíble, mi querido. O sea, tomar un grano y comer, eso es como yo decir, coger una manzana, morderla y después tirarla, porque ya me la comí y la semilla cae. O sea, yo cosechaba la manzana por la cogí del árbol, este, la comía y después la sembraba, y eso es trabajar. Dice que la respuesta de Jesús, ¿no recordáis que David cuando tuvo hambre comió del pan de las proposiciones del que solo podían comer los sacerdotes en Marcos 2:25 al 26? Dice que más tarde Jesús realizó un trabajo, no incluido entre los 39, pero que fue considerado igualmente una transgresión del sábado: sanar. Y ahí fue a un extremo aún peor, ¿verdad? Dio sanidad en Marcos 3:1 al 3, y ya aquello se había convertido en lo peor de lo peor. Y la respuesta de Jesús: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matarla? En Marcos 3:4. En definitiva, Jesús es el Señor del sábado y nos lo dio a nosotros para nuestro bien en Marcos 2:27 al 28. El Señor del sábado es Jesús. Él lo dio para que tú y yo pudiéramos disfrutarlos, no para que tuviéramos problemas con hacer una carga de Él. Curiosamente, los celosos guardadores del sábado maquinaban un asesinato en Marcos 3:6, y por lo tanto por eso buscaban lo que fuera posible para tratar de acusarlo. Así que, qué cosa, ¿verdad? Controversia aún sobre el día de reposo, sobre el sábado, cosa que hay en nuestros días. Preguntas controvertidas acerca de Jesús. Miren, veamos esta otra pregunta. ¿Con qué poder hace milagros? O sea, ellos se preguntaban de todo. ¿Cómo es posible? Dicen ellos allá. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios en Marcos 3:22. Algo sumamente increíble, ¿verdad? Y veamos un poquito más. Marcos comienza un relato sobre la familia de Jesús, pero los interrumpe para narrar una controversia con los fariseos. Posteriormente retomará la primera historia. Este patrón es usado por Marcos en diversas ocasiones para unir dos historias similares, destacando el central como la más importante. En este caso, la historia importante es la acusación de los escribas en cuanto a qué poder era el que permitía a Jesús expulsar demonios en Marcos 3:22. Y lo pueden ver allí, Marcos 3:20 al 21, la familia de Jesús lo busca. Y entonces en Marcos 3:22 al 30, acusación de los fariseos. Y en Marcos 3:21 al 35, la familia de Jesús vuelve y completa la parte de la etapa de que lo están buscando. Nuevamente Jesús usa una parábola para demostrar lo absurdo de las acusaciones en su contra. En Marcos 3:23 al 27, Jesús entra en casa del hombre fuerte, Satanás, lo ata y así puede saquear sus bienes, liberar a los demonios. También aprovecha para avisar del peligro de atribuir al diablo la obra del Espíritu Santo en Marcos 3:28 al 30. Y mis queridos, me gustaría que fuéramos allá a la palabra para que sí podamos comprender un poquitito más, ¿verdad? Eh, de qué se trata esto que estamos hablando acá. Marcos 3:23 dice allí: y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear sus bienes. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Fíjense en esto. Y después le dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Así es que, mis queridos, allí lo tienen escrito, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es posible que por medio de Belcebú echar afuera demonios si Satanás no echa fuera a Satanás? Era lo que
Jesús le quería decir a ellos, quería que ellos entendieran con qué poder hacía el milagro. Y era el poder del Espíritu Santo a través de trabajando en Dios para poder traer sanidad y libertad de pecado a los que estaban en problemas, ¿verdad? Así es que es increíble poder ver cómo era que la gente, ¿verdad? Eh, pensaban en ese momento. Y veamos todavía, dice ya que Jesús está loco. Estos piques se extiende, como dice, ¿verdad? La palabra, el tema que hay, ¿verdad? Porque fíjense cómo es posible que Jesús pudiera estar de esta forma. Dice que, denme un minutito. Ok, aquí estamos bien. Al saber que estaba allí, los parientes de Jesús acudieron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Marcos 3:21. Miren, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Y eh, dice que, ¿qué hizo pensar a la familia? ¿Qué hizo pensar a la familia de Jesús que éste se había vuelto loco? En Marcos 3:20 al 21. Exceso de trabajo, alimentación escasa, estrés debido a sus continuas discusiones con escribas y fariseos. Tras un breve paréntesis, Marcos reanuda el relato presentando a los parientes que buscaban a Jesús, su madre y a sus hermanos en Marcos 3:31. Qué falta de consideración con su familia por parte de Jesús en Marcos 3:32 al 33. Pero las apariencias engañan. Su madre y hermanos estaban equivocados. Dejar su labor para atenderles en ese momento era perjudicial para su misión y para ellos mismos. Más importante que los vínculos carnales son los vínculos que unen a Jesús con su familia espiritual, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre en Marcos 3:35. Fíjense qué bonito, ¿verdad? O sea, todo aquel que hace la voluntad de Dios se considera eh, su hermano, su madre, su padre, lo que fuere, ¿verdad? Y fíjate, ellos en un momento pensaron que estaba loco, o sea, estaban tan confundidos de lo que estaba haciendo que no entendían. Veamos, ¿qué nos dice acá Elena G. de White en el Ministerio Médico, página 339? Dice que el espíritu de persecución no se levantará contra los que no tienen un vínculo con Dios y que por lo tanto no poseen fortalezas moral. Se levantará contra los fieles, los que no hacen concesiones ante el mundo ni son absorbidos por sus opiniones, por su favor o por su oposición. Una religión que da un testimonio vivo de la labor de la santidad, que reprende el orgullo, el egoísmo, la avaricia y los pecados de moda, será odiado por el mundo y por los cristianos superficiales. Dice, cuando sufrís oprobio y persecución, estáis en excelente compañía, pues Jesús soportó todo esto y mucho más. Si sois centinelas fieles para Dios, estas cosas os vendrán como un cumplido. Son las almas heroicas las que son fieles cuando están solas, las que alcanzarán la corona imperecedera, ¿verdad? Así es que esto es lo que nos dice Elena G. de White allá en el Ministerio Médico, ¿verdad? Fíjense que cuando le preguntaron, ¿es lícito curar en sábado? Jesús contestó, ¿quién de vosotros que tenga una sola oveja, si se esta cae en un hoyo en día de sábado, no la agarre y la saca? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito hacer bien en sábado. Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en su presencia de la multitud por temor a meterse en dificultades. Sabían que él había dicho la verdad. Antes que violar sus tradiciones, dejarían sufrir a un hombre mientras que aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaba. Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el funcionamiento de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre por debajo del nivel de las bestias. Toda religión que combate la soberanía de Dios defrauda al hombre de la gloria que le fue concebida en la creación y que ha de ser restaurada en Cristo.
Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar las necesidades, los sufrimientos y los derechos de los hombres. El Evangelio concede un alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la sangre de Cristo y enseña a considerar con ternura las necesidades y las desgracias de los hombres. El Señor dice, haré más precioso que el oro fino al varón, más que el oro de Ofir al hombre. En Isaías 13:12. Mis queridos, qué clase de lección, ¿verdad? Que sí, las controversias. Me gustó mucho porque fíjense, vivimos en un mundo donde así mismito es, inclusive dentro de nuestras iglesias, donde se crean tantas controversias en vez de hacer la voluntad de Dios. Pongamos nuestra mente en hacer la voluntad de Dios. Busquemos la forma de poder entregarnos de 100 a lleno en lo que es hacer la voluntad de Dios y no estemos mirando qué para poder nosotros levantar cualquier falso testimonio, hacer cualquier controversia. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar ante tu presencia, de poder compartir palabra de vida. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser personas que no estemos buscando controversias ni haciendo y creando problemas dentro de la iglesia y en el grupo que estamos buscando salvar, sino que busquemos la forma de traer las personas a los pies de Cristo. Ayúdanos, guárdanos, perdona nuestros pecados y dirígenos siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuérdate siempre compartir esta lección a través de YouTube con otros. Suscríbete a mi canal, Joseph Class. Allí puedes continuar escuchando más acerca de la lección. Y de paso, te pido también que si puedes, te suscribas allá por podcast o por Spotify. Y también compártela por allí. Se puede escuchar igual y va a ser de bendición tanto a tu alma como a las almas de aquellos que la escuchen. Dios te bendiga, Dios te guarde.